Muy buenos días a todos, querida alcaldesa, consejero, representantes y miembros de la corporación, autoridades, secretario general de Infraestructuras, señoras y señores, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a la alcaldesa por su acogida, como siempre, demostrando una gran hospitalidad para con el Ministerio de Fomento y haciéndonos las cosas pues muy fáciles para poder venir aquí hoy y poder presentar el resultado del acuerdo que hemos alcanzado el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y el Gobierno de España con el Ministerio de Fomento en torno a dos proyectos de indudable trascendencia para el Ayuntamiento y que van a beneficiar al conjunto de los asturianos y al conjunto de los españoles, en definitiva. Como ustedes conocen, adquirimos un compromiso en la última visita que celebramos aquí en Avilés de, antes de que concluyera el año 2017, mantener una reunión en la que, por un lado, pudiéramos desde el Ministerio de Fomento exponer la propuesta fruto de los estudios llevados a cabo por el departamento que dirige Manuel Niño, el secretario general de Infraestructuras, de la integración del ferrocarril en Avilés, y, por otro lado, escuchar también la propuesta que, con el permiso del consejero, voy a explicar yo personalmente, de integración de lo que es el acceso viario a la zona portuaria en Avilés. Cumplimos con ese compromiso, mantuvimos una reunión en Oviedo antes de que concluyera el año y en esa reunión intercambiamos las propuestas, las debatimos y quedamos en analizarlas con un poco más de profundidad a lo largo de estos primeros días del año para poder venir aquí y explicarla con absoluta transparencia a la opinión pública y trasladar cuáles son los principales acuerdos en torno a estas dos actuaciones. Bien, comenzando por la integración del ferrocarril en Avilés. Ustedes conocen cuál es la situación actual. Como ven en la diapositiva, hay dos redes, tanto de ancho ibérico como de ancho métrico, que están electrificadas, y esto es importante, a 3.000 voltios y 1,5 kilovoltios en corriente continua. Ambas son de tráfico mixto para viajeros y mercancías. En el caso de la red de ancho ibérico, los elementos principales son el apeadero de Rocica, la estación de Avilés, la propia estación de Avilés y la última de término de estación de San Juan de Nieva. Tiene dos pasos a nivel y tiene una situación de una capacidad con un alto grado de utilización, con un nivel de saturación que, como ven en la diapositiva, alcanza hasta el 85%. La red de ancho métrico tiene como elementos singulares el apeadero de Avilés, la propia estación también, que es compartida con la red de ancho ibérico, la estación de carga de la Maruca y el apeadero de Cristalería. Y consta, en este caso, con un único paso a nivel. Por tanto, uno de los elementos claves de la situación actual es el de la saturación que tiene la línea de ancho ibérico. Por tanto, uno de los elementos condicionantes de las actuaciones que tenemos que llevar, ya me adelanto, es que la actuación que podamos acometer de soterramiento en ningún caso puede reducir la capacidad de la línea, porque si hiciéramos algo parecido llegaría a colapsarse. Ambas líneas están electrificadas, pero a distinta tensión, y este es otro elemento importante, y también pues, bueno, la singularidad de la centralidad de la estación de Avilés. Bien, los principales antecedentes, tampoco me voy a extender mucho porque ustedes lo conocen, parten de un estudio informativo del proyecto de integración acometido por el propio Ministerio de Fomento en el año 2011, que dio lugar a la firma de un protocolo y al planteamiento de una variante exterior con una nueva estación en superficie en la zona del apeadero de Avilés conjunta para ambos anchos, eso es lo que se planteaba en el año 2011, y con el acceso, como digo, de la línea de ancho ibérico en esa variante, liberando unos terrenos en la zona de la isla de la Innovación. Fundamentalmente, el elemento que hizo que esta solución no pudiera llegar a desarrollarse es el hecho de la desestimación de los riesgos asociados a la unión de lo que es una red de tranvías con la red de cercanías. Posteriormente, en el año 2015, la primavera del 15, se hace un planteamiento por parte del Ayuntamiento para
prescindir de ese tramo que era el conflictivo dentro del estudio informativo y para soterrar ambas líneas generando una nueva estación conjunta. Básicamente se limitaba al soterramiento del corredor ferroviario actual en la zona del centro Niemeyer y se mantenía el acceso de ancho ibérico por el trazado actual, pero soterrándolo. El principal problema en este caso no era tanto el del funcionamiento de lo que es la operación de la línea, sino el de ejecución de una infraestructura que tenía a nivel de trazado ferroviario múltiples interrogantes en relación a las afecciones hidráulicas y afecciones con otro tipo de infraestructuras. Posteriormente, ya en el año 2016, se hace un replanteamiento de esta actuación bastante más, digamos, profundo, en el que, como ven, pues se llevan a cabo estudios en distintos tramos, se elimina la Maruca y se libera el corredor ocupado actualmente por la línea de ancho ibérico en esa zona, se elimina también la estación actual de Avilés y se plantea también una estación en otra zona más al sur, conjunta en superficie, por tanto se plantea una estación similar a la que, una solución para la estación similar a la que existía ya en el estudio informativo del año 2011. Se plantea también el acceso en ancho ibérico a la nueva estación en variante, liberando terrenos de la misma manera que se hacía en el estudio anterior para la reordenación urbanística, me refiero al estudio informativo del año 2011, pero también aquí se encontraban algunos asuntos de carácter técnico que hacían poco viable la solución ferroviaria. Entre ellos, pues la eliminación de la propia estación de la Maruca. Este es un asunto clave, el mantenimiento, dado el servicio que presta también en la zona portuaria como una infraestructura de carácter estratégico. También de los condicionantes que se producían a las infraestructuras hidráulicas, entre ellas el colector de la ría, entre ellas la canalización del río San Martín y del Tuluergo, y algunas reposiciones que se planteaban en la solución que no se pueden aceptar desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, el planteamiento que se hacía de colocar el colector o los colectores adosados al cajón e incluso cruzando por encima de lo que es el trazado ferroviario, algo que desde luego no es aconsejable ni está permitido en lo que es la solución ferroviaria. Por tanto, el Ministerio llevó a cabo un estudio más profundo de esta solución y planteaba esos interrogantes que eran importantes. En cualquier caso, y aun existiendo una solución también de integración, que es la que se plantea con un alto, digamos, nivel de indefinición, realmente lo que hemos partido, como nos comprometimos a hacer, es de esta última solución para establecer una propuesta que hiciera viable lo inviable, que permitiera dar solución técnica a los conceptos que se habían planteado por parte del Ayuntamiento y que no favorecían el desarrollo de la actuación. Los condicionantes de diseño, a la vista de todos estos antecedentes principales, son los que tienen ustedes en la diapositiva y que son los más importantes. En primer lugar, como es obvio, el trazado ferroviario se tiene que adecuar a la normativa en vigor, que es una normativa que, por otro lado, ha cambiado con todos estos antecedentes porque hay una nueva ley del sector ferroviario. Entre los condicionantes técnicos, pues hay que destacar la cuestión de las pendientes, dado que vamos a tener que acometer algunos procesos de salvar infraestructuras hidráulicas, fundamentalmente, y necesitamos conocer cuáles son esos límites máximos, que son los que ahí figuran, 12 milésimas y medio, con un máximo de 18 para tramos cortos y de manera excepcional. Los aparatos de vía en recta y pendiente tienen que estar en recta y en pendiente constante, y también se trata de minimizar el número de alineaciones en planta y alzado. Por otro lado, hay una cuestión muy relevante, como ya señalaba al inicio, que es la incompatibilidad entre los sistemas de tensión de las distintas líneas. Eso nos conduce a hacer un planteamiento de vías independientes para cada ancho de circulación. Y este es el requerimiento y es la solución, ya me adelanto, que se ha tomado, que es mantener las dos vías de ancho ibérico y ancho métrico
que tendrán sus condicionantes en cuanto a la electrificación, manteniendo la distinta tensión energética. En tercer lugar, mantener o mejorar la funcionalidad ferroviaria actual, es decir, la capacidad de las líneas ferroviarias. Como decía, el hecho de mantener las dos vías es para entender que estamos ante una vía con un alto grado de saturación y que no podemos limitar esa capacidad, y que también es necesario prever vías de estacionamiento para los trenes de cercanías en la nueva estación de Áviles que se plantea. En cuarto lugar, el mantenimiento de la estación de carga de La Maruca. Esto es esencial para nosotros y, por lo tanto, es importante respetar el sistema operativo actual en torno a la estación de La Maruca. Además, el soterramiento en la zona próxima a los rellenos portuarios, como ahora explicaré en la solución que se ha planteado, los requerimientos vienen marcados por la situación geotécnica, y esto es lo que tiene que determinar el propio estudio informativo. Es decir, en un soterramiento pues, con la cercanía del mar, de la ría, de los niveles freáticos altos que existen en ese entorno, es necesario garantizar que existe una seguridad geotécnica a la hora de poder llevar a cabo el soterramiento preciso, tanto en la zona de los rellenos, que son rellenos y por lo tanto habrá que ir a soluciones, ya avanzamos, técnicamente costosas para garantizar ese sostenimiento, como en el caso de las proximidades de la ría por los condicionantes de posibles filtraciones y de también dimensionamiento de los propios elementos estructurales, ¿no? Y por último, todas las afecciones hidrológicas, fundamentalmente a las que ya me he referido anteriormente. Bien, pues con ese planteamiento, la solución que se propone por parte del Ministerio, y que es la que hemos debatido con el Ayuntamiento y con el Principado, es una solución que trata de dar respuesta a ese conjunto de requerimientos y que, vuelvo a repetir, respeta la filosofía de la propuesta del Ayuntamiento. Es decir, hemos partido de esa propuesta del Ayuntamiento y hemos tratado de hacer los ajustes necesarios. Para ello, lo que hemos llevado a cabo es una tramificación de dos zonas claramente diferenciadas, las que responden al tramo 1 y al tramo 2, y con unas características, ahora me referiré a ellas, especialmente en lo que tiene que ser la longitud del soterramiento, condicionadas por las rampas del ferrocarril, la necesidad de mantener la estación de La Maruca y, sobre todo, también la viabilidad de las reposiciones de los colectores e infraestructuras hidráulicas. Por tanto, eso es lo que tendrá que estudiarse en el marco del estudio informativo en profundidad. Bien, el tramo 1 es un tramo común a las dos variantes que se plantean dentro del estudio informativo. Es el primer tramo en el que el tramo discurre aproximadamente desde la estación de Villalegre hasta la nueva estación planteada, a la que también me referiré posteriormente, en el entorno de la Isla de la Innovación y del Centro Tecnológico de Arcelor. Bien, este tramo, como digo, dentro de las dos alternativas se va a plantear como tramo único, y en él se propone una variante, como figura en la diapositiva, de la línea de ancho ibérico de 2,2 kilómetros, de los que 1,3 kilómetros son o deprimidos o en túnel, que dará acceso a la nueva estación de Áviles y en la que se repone el apeadero de la Rocica. Yo creo que se ve suficientemente bien, no sé si desde el fondo se aprecia cada uno de los puntos. Bueno, hay otra pantalla a mi izquierda. Pero, como ustedes comprenderán, la ejecución de esa variante obliga a llevar a cabo la construcción de un túnel para salvar el desnivel existente, y esa es la infraestructura más importante, pero que permite también llevar a cabo la liberación de lo que es el trazado actual. El planteamiento que se hace, el planteamiento junto con el tramo 2, es el de ubicar una nueva estación del ferrocarril. Aunque no figura en estas diapositivas y no figura en esta presentación, esa ubicación de la estación hemos discutido, hemos hablado, hemos debatido en la reunión que mantuvimos recientemente en Oviedo sobre la oportunidad de hacerla
coincidir con la propia estación de autobuses en lo que tiene que ser o puede ser una estación intermodal, que es un poco también el criterio que se está adoptando en muchas ciudades en estos momentos para favorecer la intermodalidad y que desde luego yo creo que daría una solución y aportaría una solución muy positiva a lo que es la utilización de los transportes públicos, teniendo en cuenta además que el centro de Avilés, por alguna manera, también se desplaza el centro de gravedad hacia la zona en la que se plantea la ejecución de la nueva estación. Pero, evidentemente, aquí el condicionante es ese tramo en túnel que obliga, como se ve en el perfil longitudinal, a empezar a descender con el límite que tenemos de las pendientes máximas, pues con bastante anterioridad desde la estación de prácticamente Villalegre, de la Rocica, si no me equivoco, para poder llegar hasta el tramo en túnel. En el tramo 2 se plantean dos alternativas. El trazado discurre en este tramo por el pasillo que está ocupado actualmente por las dos líneas de ancho métrico y de ancho ibérico, y aquí se propone un soterramiento, en el que también se podría estudiar la implantación, como decía, de la estación de viajeros en la zona justo antes del inicio de las rampas de acceso a ese soterramiento y en coordinación con la estación de autobuses. Estación conjunta para ancho ibérico y ancho métrico. Bien, como primera opción se plantea un tramo soterrado de unos 500 metros. Para ello se persigue respetar una pendiente máxima, como decía, dentro de los requerimientos de las 12 milésimas y medio, que es el parámetro que se establece, por otro lado, habitualmente para las soluciones de tráfico mixto. Es un tramo en el que se respeta, en cualquier caso, la accesibilidad actual a las instalaciones de mercancías de la Maruca. Ese último tramo queda, es decir, la rampa de salida de ese soterramiento nos conduce a la Maruca, respetando las instalaciones actuales, y ahí dirección a San Juan de Nieva. Una dificultad a destacar es que este soterramiento presenta interferencias muy marcadas con la propia Río San Martín y Tuluergo, y esto es uno de los elementos a estudiar dentro del estudio informativo. La segunda alternativa del tramo 2 nos conduce a rampas con pendientes apuradas, y en esto es bueno también explicar que está pendiente de justificar su viabilidad, pero que permitirían, al ir a pendientes más acusadas, una longitud de soterramiento superior de hasta 850 metros. Esto es básicamente, en esencia, la única diferencia que hay en relación a la segunda o la primera alternativa de este segundo tramo. Bueno, de esta manera, solo con el trabajo que hemos realizado hasta la fecha, solo con el estudio que se ha llevado a cabo, entendemos que ya hemos cumplido con una serie de requerimientos que estaban planteados como absolutamente necesarios para hacer viable la propuesta. Hay otros que evidentemente no se pueden todavía garantizar con el grado de definición del estudio y que tiene que ser el propio estudio informativo el que los defina, ¿no? Pero la parte del trazado ferroviario y su adaptación a la normativa estaría perfectamente cubierta, no tendríamos ya ningún problema en garantizar que se pueden dar esas pendientes porque se ha estudiado por parte del Ministerio. También el problema que existe entre los sistemas de electrificación, dada la solución que hemos optado de mantener las dos vías. En lo que se refiere a la mejora o el mantenimiento de la funcionalidad ferroviaria actual, está pendiente únicamente de coordinar, como viene en la diapositiva, el esquema de vías de la estación con el administrador y los operadores ferroviarios. Eso se hace durante el estudio informativo, aunque no tenemos en estos momentos ninguna preocupación en cuanto a que esto vaya a ser un factor crítico, ni mucho menos, pero simplemente es importante destacar que sobre todo esto hay que opinar a un nivel de detalle técnico de escala, al ser tramo urbano, pues superior a la que habitualmente se utiliza para la redacción de un estudio informativo, con Renfe y con Adif para coordinar la funcionalidad de la red, ¿no?
También quedan, entendemos, perfectamente resueltos lo que es asuntos relacionados con la Maruca y, digamos, los asuntos más pendientes de estudio por parte del análisis posterior, pues están relacionados con el análisis geotécnico, con todo el tema de cómo llevar a cabo el dimensionamiento estructural, cómo llevar a cabo también la reposición de los servicios afectados y hay una serie de cuestiones que son las que fundamentalmente digo geotécnica, reposición de servicios, análisis hidrogeológicos que tienen que ser estudiadas en ese estudio informativo. Pero sí, como figura en último lugar, se plantea una solución que entendemos ya evita uno de los problemas que tenía el estudio inicial, que era el de situar los colectores interceptores por encima del cajón. Por tanto, ahora, en lo que se refiere a un estudio con el grado de definición que podemos tener, no podemos avanzar más y lo que tendríamos que ir es a la solución ya del estudio informativo. Pero, como resumen, estos son algunos de los aspectos fundamentales relacionados con el estudio informativo que tendrá que profundizarse: la evolución ambiental, la definición de los esquemas funcionales, afecciones a infraestructuras hidráulicas y los riesgos geotécnicos y en relación al soterramiento. Bien, pues lo que hemos acordado, me adelanto ya a explicarlo, sobre ello podrán, por supuesto, hablar tanto el consejero como la alcaldesa, es que esta parece claramente la solución a llevar a cabo de integración en Avilés y que tenemos que acelerar los plazos para intentar hacerla realidad lo antes posible. Para ello nos planteamos la firma de un protocolo, eso nos permite acelerar también lo que es la tramitación administrativa, que a su vez nos dé vía luz verde al Ministerio para encargar la redacción del estudio informativo en el que se tienen que resolver todas estas cuestiones y que, por otro lado, es el trámite administrativo previo completamente necesario para poder llevar a cabo el proyecto de construcción correspondiente, ¿no? Y por eso, en este caso, como en el otro, ahora me referiré a ello, el tiempo que nos hemos marcado límite es este primer trimestre del año 2018 para la firma del protocolo entre las tres administraciones, que nos permita llevar a cabo ya ese estudio informativo. Aún así, sin necesidad de esperar a la firma del protocolo, la voluntad del Gobierno, la voluntad del Ministerio es iniciar ya los trámites de preparación, correspondientes pliegos, para la elaboración de ese estudio informativo. Y esta es, digamos, la solución que entendemos que desbloquea un proyecto de integración tan importante como es el acceso ferroviario a Avilés. Entiendo, y adelantándome a las posibles preguntas que se formulen por parte de los medios de comunicación, que habrá lógicas cuestiones vinculadas a los plazos y a los presupuestos, pero no estamos en estos momentos al nivel de definición de este estudio en disposición de poder decir cuál puede ser el presupuesto y parece razonable y prudente esperar a al menos tener un avance importante de ese estudio informativo a la hora ya de comprometer esos presupuestos y poder hablar de otro tipo de cuestiones, especialmente de la cuestión vinculada al plazo de ejecución. Pero el compromiso es agilizar al máximo los trámites para reducir al máximo los tiempos. Y en eso vamos a trabajar también con absoluta transparencia para que en las visitas que podamos llevar a cabo aquí en Avilés puedan ustedes tener la oportunidad de chequear si estamos o no cumpliendo esos compromisos. Bien, en relación a la propuesta de lo que es el estudio relacionado con la infraestructura viaria de conexión a la zona portuaria, pues de igual forma se ha trabajado en una propuesta, solo que en esta ocasión ha sido el Principado el que ha tenido el liderazgo a la hora de intentar plantear una propuesta a la vista de las dificultades que ahora explicaré que tenían las alternativas planteadas en la propuesta inicial. Bueno, esta es una descripción somera de lo que es la infraestructura actual, la carretera nacional 633, con sus secciones y su intensidad de vehículos, que como pueden ser, pues es muy elevada, 16.500 vehículos al día, con un 10% de pesados,
y con también unos condicionantes urbanísticos que esencialmente lo que están es marcados por la proximidad al centro urbano y la conflictividad que se puede producir con lo que es la movilidad en el término municipal de Avilés, ¿no? Bien, aquí también hay antecedentes, como en casi todo en la vida, ¿no?, en el que hay un estudio informativo del año 2015 que responde a un protocolo del año 2007 y en el que se planteaba la redacción del estudio informativo y del proyecto por parte del Principado. Un estudio informativo que fue aprobado y que fue planteado con una alternativa que es la alternativa 2. Como ven, tampoco me voy a detener demasiado en ello, existían alternativas pues de todo tipo, alternativas, algunas que ya se desestimaron en lo que es la evaluación de ese estudio informativo, las que están en color rojo y las que están en color amarillo, por no conectar adecuadamente la solución con la red de interés general del Estado. Finalmente se aprobó una alternativa, que es la alternativa 2, que tuvo una fuerte oposición social, fundamentalmente del Ayuntamiento de Castrillón, a la solución. Y en esta situación de bloqueo administrativo social, pues se ha mantenido el proyecto hasta el día de hoy, ¿no? Bien, la propuesta, que aunque ha sido liderada por el Principado, es adecuado también de decir que ha sido compartido y que ha sido estudiado y analizado por el Ayuntamiento, se nos entregó en la reunión y se nos explicó en la reunión, bueno, unos días antes, para poder debatir en la reunión de Oviedo, y es la propuesta que ustedes pueden ver formulada en rojo para conectar la carretera con la zona portuaria, ¿no? El consejero podrá abundar un poco más en lo que es la propuesta, pero aquí simplemente me gustaría señalar, esta presentación va a ser todavía más breve, que los condicionantes de diseño está, por supuesto, como en el caso ferroviario, que el trazado se ajuste a normativa. Esto es importante. Un condicionante de diseño es que parte de la conexión con la Nacional 632 precisamente en el entorno del hospital, y este era un elemento clave también, porque lo que se pretende es que favorezca también el entorno del flujo con la movilidad en ese hospital, y por eso surge de la zona cercana al hospital y concluye ya en la glorieta que existe en el entorno del puerto de Avilés. El trazado inicial, como ustedes pueden ver, es un trazado que tiene dirección sur-norte hasta que prácticamente de forma perpendicular se dirige hacia el este, y que discurre por la zona de Bastia, la zona de las canteras, y en el punto más conflictivo desde el punto de vista de trazado, que es toda la conexión con la avenida de Lugo y también con la vía, que aunque no viene en la diapositiva, pues es un elemento que hay que analizar en el propio estudio informativo, ¿no? Y con dificultades del trazado en esa parte, de encaje del trazado en esa parte inicial. Pero todos compartimos que tiene numerosas ventajas en relación a las soluciones propuestas, porque se trata de una alternativa de la conexión con la variante de Avilés que tiene, entre todas las estudiadas con anterioridad, la que menos afecciones produce a la vía, que menos afecciones produce en relación también con el tramo urbano, con una menor presencia, y esto es muy importante, de servicios afectados, que permite esa conexión con el hospital, que discurre también únicamente por el término municipal de Avilés. Esto en sí no es que tenga que ser una ventaja, pero indudablemente hace que las cosas también a la hora de mantener una interlocución sean más fáciles, y es una de las alternativas de menor coste económico también. Y bueno, la extracción, que es uno de los objetivos del tráfico pesado generado en el puerto y en el polígono de la zona del centro de Avilés, ¿no? Bien, a partir de ahí la Dirección General de Carreteras tiene el propósito, ya lo avanzo, de redactar el estudio informativo, y por lo tanto el planteamiento que haremos es que no sea ya el Principado el que tenga la encomienda o la obligación de llevar a cabo el estudio informativo y el correspondiente proyecto de construcción, sino que el Gobierno asumiría
la redacción y el coste también de la elaboración del estudio informativo y del correspondiente proyecto de construcción. Es evidente que hay que estudiar alternativas, si no sería un estudio informativo, no tendría las características de un estudio informativo y, por lo tanto, aunque todos coincidimos desde el punto de vista técnico que la solución es la óptima, que es la más viable, que es, desde luego, la que menos afecciones produce, es necesario en el estudio informativo seguir comparándolo con otras alternativas. De ahí que figure pues la alternativa planteada como óptima en el estudio informativo anterior, no por otra razón, desestimando, eso sí, desechando las que ya se sabía que no eran viables y que tenían unos condicionantes insalvables en el anterior estudio informativo, ¿no? De ahí que se plantea pues la alternativa que ustedes conocen y que incluiría pues las características que ustedes ven ahí. Tampoco me voy a extender demasiado en ello, ¿no? Aquí también, como en el caso anterior, pues a nivel del estudio que se ha llevado a cabo por el Principado, junto con el Ayuntamiento de Avilés y el análisis que hemos hecho desde el propio Ministerio en estos días, pues hay algunas incertidumbres, entendemos que menos que el anterior, salvo en la parte final, que hay que seguir estudiando. La evolución ambiental, por supuesto, porque esto tendrá que ser sometido a una declaración de impacto ambiental, en el que se incluye también la parte de afecciones a determinadas infraestructuras y los riesgos asociados a la geotecnia y a las condiciones hidrogeológicas. No está definido en el estudio, pero indudablemente será uno de los elementos en los que habrá que bajar a un nivel de detalle bastante superior al que se puede llevar a cabo en un estudio informativo, la conexión con la glorieta, porque tenemos la afección en la parte inicial a la zona de las canteras, tenemos luego que pasar luego por debajo o por encima de la avenida de Lugo, tenemos que salvar las vías y tenemos que llegar a la glorieta. Y el hacer posible todas estas cosas a la vez, pues es lo que tiene que resolverse en el estudio informativo, entendiendo que puede haber modificaciones en cuanto a los puntos de conexión que se plantean, es decir, que quizá la glorieta tenga que reformularse y abordar otro tipo de glorieta, pues más deprimida, de otras características que permita el que se pueda llevar a cabo una solución viable, ¿no? Por tanto, el encaje técnico está todavía sin terminar de resolverse, pero esta es la cuestión que tiene que avanzarse. Por eso es prematuro hablar de soterramiento o de paso elevado, pero el planteamiento que inicialmente se hace es el del soterramiento, que está contemplado aquí en esta propuesta, pero bueno, de todo ello es de lo que tiene que tratar el estudio informativo. De igual forma que hemos planteado en la solución ferroviaria, aquí lo que contemplamos es, en el primer trimestre del año 2018, llevar a cabo un protocolo, firmarlo, y con anterioridad, o sea, con antelación, iniciar ya desde el Ministerio los trámites oportunos para empezar a encargar el estudio informativo. Nosotros nos haríamos cargo, como viene en la diapositiva, de toda la parte relacionada con las obras, su ejecución. Hay, como se ve también, una afección a la barriada, que no recuerdo el nombre ahora mismo, exactamente cómo se llama, que tiene que, en lo que se refiere a la disposición de los terrenos, disculpas, abordarse por parte del ayuntamiento, y hay una reformulación de lo que son el sistema de carreteras, el sistema viario en el entorno de Avilés. Ya hemos hecho cosas con el Principado que han resultado bien, y tenemos también que ver la posibilidad de que esas carreteras que dejan de, digamos, formar parte de la red principal del Estado puedan ser asumidas por parte del Principado. Eso es lo que tenemos que cerrar en el protocolo que tenemos que ultimar en este primer trimestre y firmar antes de que concluya el mismo para avanzar en la ejecución de estas dos importantes actuaciones para Avilés. Lo esencial y lo principal es que haya acuerdo. Lo esencial es que en poco tiempo se ha conseguido llegar a una posición común entre todas las administraciones sobre cuáles tienen que ser las soluciones, y que además tenemos una hoja de ruta claramente marcada, que con una cierta periodicidad estaremos muy pendientes de que se cumplan los plazos y los compromisos, y que arranca desde ya mismo, desde hoy mismo, con el trabajo interno que vamos a hacer desde el Gobierno para preparar ya esos estudios informativos y, entre todos, para preparar el contenido del protocolo que firmaremos próximamente. Yo quiero agradecer
el gran trabajo que se ha hecho por parte del Principado en la elaboración de la propuesta viaria, que entendemos que es una muy buena propuesta para dar solución al problema, de todo el equipo también del consejero, el trabajo del ayuntamiento, que ha sido un trabajo discreto, pero un trabajo yo creo que muy productivo, y el acuerdo que se ha alcanzado entre las administraciones, que nos permite desbloquear pues 2 proyectos muy importantes para esta ciudad. Y así más, con su permiso, pues le cedo la palabra en primer lugar a la alcaldesa, nuestra anfitriona, para que tenga la oportunidad de dirigirse a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día aquí en el Ayuntamiento. El ministro ha hecho una explicación de cuál es el estado de la situación en estos momentos. Yo quiero decir o empezar diciendo que en el momento en que estudiamos cuál era la situación en la que estábamos con respecto a estas 2 grandísimas infraestructuras tan necesarias para nuestra ciudad, solo veía un horizonte, y es el del entendimiento entre el Ministerio de Fomento, la Consejería y el Ayuntamiento. No había otra posibilidad después de tantos años dando vueltas diferentes a distintos proyectos. Así que creíamos en aquellos momentos que lo mejor era trabajar en positivo, hacer propuestas que surgieran de aquí, puesto que las que habían surgido en otros sitios se habían visto poco viables, y hacer propuestas razonadas, razonables y que pudieran tener soluciones, como decía, viables. Así que enviamos esa propuesta al Ministerio. Creo que se ha hecho un trabajo, en el caso del soterramiento, serio, riguroso. Hoy lo hemos visto aquí. Además, un trabajo en el que se ve también las dificultades, algunas de las dificultades que hay que solventar en este espacio de estudios técnicos, pero yo creo que las bases, lo importante, vendrá con la firma del protocolo, puesto que es el inicio ya de la solución definitiva a un problema muy importante para la ciudad, como es suturar esa herida que tenemos y que nos impide relacionarnos directamente con nuestra ría. Pero además ahí había que contemplar otro tipo de soluciones para la propia ciudad, como es el adelantamiento de la estación, que influye directamente en otro proyecto que para nosotros es importantísimo, como es la definición de la isla de la innovación, y por lo tanto esa armonización, esa conexión de armonización era fundamental, y ahora con la firma de ese protocolo nos abre el espacio para dar solución también a la definición de la isla de la innovación. Con eso cerrábamos los problemas más graves en la definición de las 2 infraestructuras que, junto con la salida a la isla de la innovación, ponemos las bases, desde luego, de una ciudad que va a estar preparada para la modernización en todos sus ámbitos y para la sostenibilidad ambiental, en cuanto que sacará muchísimos tráficos del centro de la ciudad y muchas molestias para los ciudadanos. Así que en este trimestre, sin parar, porque como decía el ministro, hasta que se firme el protocolo se van a empezar ya a dar pasos importantes, pero la firma del protocolo, de ambos protocolos, el del soterramiento y el de la ronda, será la solución definitiva para el futuro de estas 2 infraestructuras. Nada más, le doy la palabra a Fernando Lastra. Señor ministro, directores, miembros de la corporación, autoridades, señoras y señores, buenos días. A principios del verano, o un poco más tarde quizás, cuya solución requería ya un número importante de años. Los accesos al puerto y la barrera ferroviaria. Asuntos complejos desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista técnico, económico, urbanístico, que acumulaban controversia política y ciudadana, incluso conflicto institucional. Los ciudadanos de Avilés, de Asturias, esperan soluciones viables, posibles y en los plazos adecuados.
Respuestas verificables, que puedan controlarse y ser exigidas en tiempo y forma. Verificables, señor ministro, señoras y señores, que viene a significar una manera de decir la verdad, tan difícil de definir, por lo que yo me quedo con esa versión hegeliana: la verdad son los resultados. Ese era nuestro compromiso, presentarlo aquí con un trabajo realizado en sintonía y cooperación institucional, con el acuerdo de las tres administraciones, expresado en unos protocolos donde se recogen las actuaciones, las características técnicas y los compromisos financieros para llevarlos a cabo. Sostengo, señor ministro, la superioridad y la ventaja de la cooperación sobre la confrontación y el enfrentamiento. Compárense los frutos de una y de la otra. ¿Qué ha aportado a la solución de los problemas la confrontación? Puede que en una dinámica exclusivamente partidista pueda permitírselo, pero la dimensión institucional, que tiene como límite y garantía el respeto y la salvaguarda del interés general, no se lo puede permitir. Ni, por supuesto, tampoco los españoles, ni los asturianos. Espero no parecer elogioso si menciono que en estos últimos 6 meses hemos llevado a cabo una intensa y decidida actividad. No resulta desdeñable que el Ministerio haya culminado el tramo de la autovía entre Doriga y Cornellana, que se continúe lo que queda pendiente hasta La Espina. Y quiero decirle, señor ministro, que tenemos interés en continuar en dirección a Ponferrada, desde Tineo y Cangas del Narcea. Hay un importante acuerdo en considerar urgente la actuación en nuestras cercanías ferroviarias y valoramos especialmente la participación que se nos ofreció en la elaboración del plan y la disposición hacia nuestras opiniones. Lo mismo podríamos decir acerca de la colaboración con el soterramiento del Langreo y abordar con seriedad el plan de vías de Gijón. En Asturias, señor ministro, hay un asentimiento general acerca de que las mercancías y pasajeros discurran por la variante de Pajares. La valoración sobre la situación adoptada la aporta la opinión técnica y cualificada, con mejor juicio y autoridad que yo. Es un buen objetivo que se restablezca la autopista del mar y agradecemos el esfuerzo que se haga para lograrlo, así como la disposición positiva, la ayuda para resolver los problemas inmediatos del área logística, de la Zalia. Y especialmente, señor ministro, destaco lo que podemos ofrecer hoy en Avilés, que podamos decirle a los ciudadanos de Avilés y a los asturianos en general lo que podamos decirles sobre estas dos actuaciones que intentan cerrar tiempo de discusión y desencuentro y ofrecer una solución que mejorará los servicios públicos, el ferrocarril, el urbanismo de la ciudad y, por tanto, que contribuirá a mejorar la calidad de vida. Y permítanme mencionar que este año esperamos poner en servicio el colector de industriales que evitará 18 millones de toneladas de vertido a la ría. Este 2018 debe ser el año de Avilés. Y si así es, también será el año de Asturias. No quiero que parezcan elogiosas mis palabras. Seguro que al señor ministro, como a mí, no le gustan los elogios, pues como bien decía Mark Twain, nunca son suficientes. Al fin y al cabo, será el trabajo bien hecho el que responda por las expectativas que se ponen y que se depositan en lo que hoy presentamos. Confiamos en no defraudarles. Señora alcaldesa, señor ministro, señoras y señores, que así sea. Muchas gracias.